cerámica como en dos situaciones particulares de mi vida. Una, digamos, en una necesidad de huir de una realidad, la realidad que ha constituido mi trabajo desde hace 20 años, que es como la realidad de la guerra, de la violencia, de las víctimas, de muchas opresiones con las que uno, a pesar de que trabaja con mucho compromiso, lo cargan a uno mucho en lo emocional, y especialmente cuando encuentra difícil realmente que el trabajo de uno genere verdaderas transformaciones en eso. Entonces es como un camino lleno de frustraciones y de dificultades, pero que sí se sienten en el cuerpo y un poco también en el alma. Entonces yo tenía mucha expectativa por la cerámica porque vengo de una familia de ceramistas. Mis abuelos maternos eran ceramistas, claro, eso fue hace muchísimos años. Pero digamos un poco crecí en medio de los hornos, en medio de moldes, en medio de un montón de cosas en mi casa materna en el barrio Villaluz, y traía como esa necesidad de explorar la cerámica, pero no sabía que tenía mucho temor de no tener la habilidad o la capacidad de desarrollar algún proyecto cerámico. He tenido habilidades con las manos, pero para otras cosas. De hecho, durante un tiempo hice muchas cosas con alambre, bisutería, y un periodo medio hippie de mi vida trabajé esas cosas y de los tejidos, pero no sabía que, digamos, podía tener alguna facilidad manual para hacer cerámica. Cuando inicié, que fue aproximadamente hace 3 años, encontré creo que desde el primer momento del encuentro con el barro y de empezar a conocer los procesos, como que sentí como una iluminación en la vida de que ese camino me gustaba mucho y que me resultaba además muy sanador respecto a lo que les contaba. Y había una relación muy importante de esa sensación de las manos, de ese trabajo manual, con la historia que uno había aprendido, digamos, en la universidad, porque mi formación es en antropología, y en antropología en la Universidad Nacional uno trabaja mucho, digamos, el énfasis que yo hice fue el de la antropología social, pero los primeros semestres, por hasta quinto semestre, uno trabaja también arqueología. Y la arqueología, las piezas arqueológicas eran piezas que para mí eran unas piezas supremamente maravillosas y llenas de una riqueza increíble, pero que me parecía como algo de otro mundo. Y entonces cuando yo comienzo a ver que hay una posibilidad, que hay un puente entre eso y la cerámica que uno puede llegar a hacer, entonces como que eso fue como un ancla que hubo en mi proceso. Eso es más o menos como la manera en que yo llego a la cerámica. De ahí me dedico, tuve varios maestros y maestras, pero siento que una parte muy importante de este aprendizaje fue el proceso de experimentación. Y fue la decisión de tomar un espacio, de comprar materiales, de hacer, digamos, todo para llevar a la práctica esas cosas que uno venía aprendiendo en la teoría, y jugar con eso y experimentar con eso y poder decir, sé las cosas no porque alguien me las enseñó, sino porque las comencé a trabajar yo misma, con muchísimos errores, por supuesto, pero también con algunas satisfacciones que le van diciendo a uno como sí, se puede. Es eso. Y Sersur, perdón, muy largo. No. Sersur, creo que desde el mismo momento del inicio de la experimentación sola, se me viene mucho a la mente. Yo soy una persona como convencida de que hay que hacer reivindicaciones del sur global. Entonces surgió ese nombre un poco con esa idea, y también, digamos, luego se le metió la Z, el Sersur con Z, porque yo
tendencia de pensamiento de izquierda, entonces de zurdo. Entonces es como una mezcla de las dos cosas. Bueno, y en esta búsqueda estética, tu trabajo tiene mucho de lo precolombino y de la cerámica de raíz americana. ¿Qué es lo que más te llama la atención de eso y qué reflejan tus piezas traída esa estética al presente? Yo creo que lo que más me llama la atención de la cerámica prehispánica es, bueno, digamos, en la cerámica prehispánica hay dos tipos de cerámica, ¿no? Una cerámica que es la cerámica de uso cotidiano, que es la cerámica doméstica, que es para lo que se utilizaban, pues la inmensa mayoría de material arqueológico, por supuesto, corresponde a ese tipo de cerámica, pero no es una cerámica que estéticamente tenga la riqueza que tiene la cerámica que tiene otros usos como los usos rituales. Entonces, por eso poco conocemos de la cerámica doméstica y más bien la arqueología se ha centrado en la cerámica de usos rituales, porque pues se han encontrado unas cosas pues maravillosas y casi todo gira en torno a eso. Ahora, cuando hablo de usos rituales no estoy diciendo que eso no sea cotidiano, pero sí, digamos, tenía otro simbolismo, otro significado, y es un significado que a mi modo de ver está muy relacionado con la conexión que tienen los pueblos, o que siempre han tenido los pueblos indígenas con la naturaleza, o los pueblos ancestrales, para no hablar únicamente de los pueblos indígenas. Más que con los dioses, más que creo que esa idea de los dioses es una idea más occidental, de quienes vinieron a conocer y a describir y a definir los pueblos, digamos, en América, lo venían haciendo desde su óptica, y su óptica era una óptica religiosa católica, entonces creían que todo lo que todavía la antropología y muchas disciplinas consideran que todo lo que hacen los pueblos indígenas es sagrado, o tiene que ver con lo sagrado. Pero digamos, siento que hay que romper un poco con esa lógica, y que lo sagrado es también lo cotidiano. Lo sagrado es la naturaleza, lo sagrado son los ríos, es el agua, y es la conexión que existe entre ellos. Y los seres a los que ellos, digamos, le hacen un homenaje, no necesariamente son dioses, ¿sí? No son figuras sagradas, sino que hacen parte también como de la misma naturaleza. Entonces esa parte, por ser esa estética ritual la que más pues es conocida, pues a mí me interesa mucho, y esa estética como que siempre la he tenido mucho en mi mente, en mi cabeza. He tenido la posibilidad de trabajar mucho con pueblos indígenas en Colombia, claro, en contextos de violencia, en otro tipo de cosas, pero conociendo y aprendiendo muchísimo de esas experiencias que les estoy contando. Entonces como que esa estética siempre ha estado muy presente, y se empieza a manifestar, se ha empezado a manifestar en el trabajo que hago. Yo tuve una profesora que me recomendaba diseñar los dibujos o los grabados o las tallas o las formas que yo iba a utilizar en la cerámica. Entonces incluso me mostraba que tenía un cuadernito donde ella previamente hacía eso, pero a mí eso nunca me ha resultado. siempre he terminado como con una idea inicial, por supuesto, de las piezas, pero siempre he terminado como muy llevada por la emoción y por el momento mismo de la construcción y de la decoración de las piezas, y siempre termina surgiendo como esas mismas estéticas, ¿no? Que no sé, tiene que haber alguna razón por la que están ahí, pero creo que está muy relacionada con este tema de la conexión con los seres de la naturaleza, y con las fuerzas de la naturaleza, y ese homenaje. Hago piezas que bien podrían, digamos, tener un sentido ritual, pero pues que uno intenta darles un nuevo significado de lo que puede ser ritual para uno en estos momentos. Y en cuanto a, digamos, a nivel técnico, ¿cuáles son las técnicas constructivas que manejas, los acabados? Cuéntanos un poco de eso, que va como muy en la línea de la estética
pues que hace parte de Ser Sur. Sí. De hecho, bueno, yo trabajo únicamente con técnicas manuales, a pesar de que lo primero que aprendí en este camino fue los moldes. Y de hecho en mi casa siempre había moldes y entonces me parecía increíble reproducir piezas y no sé qué. Pero yo escogí y me siento muy contenta de haber escogido las técnicas manuales, las técnicas completamente manuales. En uno de los espacios donde estuve trabajando me decían la señora Pellizco porque era como lo que hacía todo el tiempo, muy rápido, me gustó mucho, me encontré mucha facilidad, pero disfruto muchísimo hacer piezas en rollo. Es como la técnica que más utilizo. Intento utilizar las otras manuales, pero la técnica de rollo, creo que las cosas complicadas en lo manual, o que tienen como ese proceso como tan detallado, como tan, no sé, siempre me han parecido como... Yo me siento, por ejemplo, muy orgullosa de las piezas así grandecitas que son además rollos chiquitos, como que, no sé, es algo como que solamente uno sabe realmente el tiempo que gastó. Nadie, cualquier persona que vea esa pieza no tiene ni idea del trabajo que tiene una pieza como esas. Eso en cuanto a construcción, y en cuanto a decoración, pues soy una fanática de los engobes. Creo que la riqueza que da los colores del barro es increíble, y esos tonos, pues a mí, pues es la naturaleza. Es como, claro, admiro y me gusta muchísimo, y digo a veces quiero aprender muchísimo de esmaltes, quiero hacer esos efectos, no sé qué, pero no es como la estética que atraviesa mi trabajo. Amo bruñir, que es otra cosa súper demorada, súper difícil, que le quita a uno mucho tiempo, que las uñas, que le pasa a uno de todo bruñendo, se le quiebran cosas, pero es una cosa que yo disfruto muchísimo. Entonces son esas técnicas, y esas técnicas pues son técnicas tradicionales. Los tonos que utilizo trato de que sean lo más naturales posibles. Y bueno, como para ir cerrando, es una gran pregunta, pero ¿qué es la cerámica para ti? Sí, es una gran pregunta. Bueno, puede ser un lugar común, pero la cerámica para mí necesariamente es una terapia. Es un momento como de meditación también. Es un momento muy del yo, del ir al ser, más que al yo, al ser. Y al ser no entendido como el individuo, digamos, sino como toda esa conexión que tiene uno con todo, ¿no? Como que somos todo, como que somos tierra. Y la cerámica tiene mucho de eso, te está hablando todo el tiempo de que tú eres ese barro, que tú eres ese aire, esa agua, ese fuego, ¿no? Entonces, creo que las personas que tienen como esa posibilidad de trabajar en el campo, de quemar con leña, creo que tienen, digamos, esa experiencia es un poco más completa, pero igual, o sea, sigue siendo una experiencia acá en medio de la ciudad y del cemento y la tecnificación y las cosas, pues sigue siendo como una experiencia muy en ese sentido. Pero también es como una posibilidad de explorar y de hacer, como de conectarse con otras artes y con otras personas que están haciendo arte, que se están pensando desde el arte. Yo tengo, pues mi familia, lo que les contaba, mi familia materna es de artistas, de ceramistas, pero hay una figura muy importante en la familia nuestra que ya murió hace unos años, que es un pintor que se llama Fernando Ramas. Él fue un pintor sumamente grandioso, que se formó en México con Diego Rivera, con Jackson Pollock, ¿sí? O sea, y él trabajaba como ayudante de los muralistas. Entonces él hacía cantidades de cosas para los muralistas, porque los muralistas no hacen todos solos, sino que necesitaban gente. Y él es un gran muralista, fue un gran muralista, y una persona que digamos políticamente también con unas ideas increíbles, y dentro de esas ideas increíbles fue la creación de una cosa que se llamaba una galería de arte público.
Y en ese momento, en el arte, que era mucho más rosca de lo que es ahora, esa galería era algo como sui generis completamente, porque él tenía la idea de que el arte debe ser algo público, ¿no? Y que las transformaciones están en la medida en que ese conocimiento es público y el acceso entonces toda la idea de esa galería de arte público, que era en el barrio Germania y al lado de la Candelaria, era que la gente, que pudieran exponer y que pudieran llevar sus trabajos, artistas populares, completamente populares, no importaba que no hubiesen pasado por una academia, no importaba, ¿no? Y era popularizar el arte. Y por ejemplo en Cuba, en una sociedad como la cubana, el arte es un derecho, yo diría que es prácticamente un derecho fundamental, porque tú desde que empiezas a tener acceso a la educación, el arte está completamente a tu disposición. La música, el arte plástica, todo el tiempo está a tu disposición. Entonces hay grandes médicos, grandes ingenieros, que son músicos, que son pintores, que son artistas, o sea, en todo sentido hay, ¿no? Y son seres humanos increíbles, o sea, hay un sentido de humanidad increíble. Creo que eso es lo que justamente da la posibilidad de que el arte se popularice, ¿sí? Mientras el arte sea popular, sea público, sea para todos y todas, no van a existir artistas que son marginados, ¿sí? Que son señalados, que son perseguidos, que son tiroteados, o ¿sí? Que la gente los señala, ¿sí? Como pasa por ejemplo con el arte callejero, ¿no? Ahí justo que llegó uno de los compañeros de grafiteros, ¿sí? Eso pasan por una estigmatización, porque es un sector de la sociedad que está siendo excluido de muchas maneras, y esas son las. Entonces a mí sí me interesa, digamos, como mucho fortalecer, ya como más personal, digamos, no específicamente en el trabajo de cerámica, pero sí aportar a esas transformaciones de popularizar un poco. Entonces en ese esfuerzo yo hago algunos talleres comunitarios gratuitos, donde lo único que recibo, digamos, es algún aporte voluntario para materiales o transportes, pero que le permitan a la gente que no va a tener ni en su colegio, ni en su escuela, ni que posiblemente no pase por una universidad, la posibilidad de aprender un arte. Y la cerámica creo que hay que verla como un arte, ¿sí? No como una artesanía, o como una manualidad, o como una cosa que está también como... estoy hablando mucho. que está muy... que se identifica mucho como, por ejemplo, como con los roles que se le han dado a las mujeres históricamente, ¿no? Que las manualidades, que el tejido, que la carpetica, ¿sí? Porque las abuelitas, ¿sí? Como eso hace parte, digamos, de esa misma estructura patriarcal de asignar roles a las mujeres. Tenemos que tratar de sacar eso, ¿no? Y tenemos que tratar de mostrarle, hola, que cualquier persona puede ser artista, ¿no? Y que cualquier persona tiene la posibilidad de ser artista. Entonces esa es una parte que disfruto muchísimo del trabajo que hago, y creo que eso también es ser sur. Ahora por cosas laborales no tengo el tiempo que quisiera para poder trabajar más con comunidad y esas cosas, pero sí es algo como súper gratificante ver que la gente, o sea, ver que la gente se acerca a ese material sin tener que pagar un peso y tener la posibilidad, y más cuando eso puede ser además una conexión con su territorio, ¿no? Con su entorno, con su propia historia. Sí. Es muy chévere, es muy bonito. Bueno, y para ya cerrar, como dónde te encontramos, en dónde estás físicamente, como el tema de tus productos, dónde se pueden conseguir tus piezas. Bueno, pues yo estoy tratando de ser un poco juiciosa con las redes sociales. Realmente me cuesta trabajo el Facebook para difundir, digamos, lo que hago. Estoy tratando como de generar amistad con Instagram. Me cuesta también un poco porque creo que hay un mundo también difícil, pero estoy tratando de poner lo que hago mucho en Instagram, y la página es esa, @ser_sur con Z, y las piezas que vendo por lo general
pues es como cosas que me encargan o que alguien ve por ahí y sí, digamos, mi trabajo en este momento todavía no tiene tampoco la pretensión de ser muy comercial. Seguramente en el momento en el que definitivamente decida que quiero ser únicamente ceramista en la vida y tratar de vivir de eso, pues me empeñaré un poco más. Pero por ahora funciona así. Yo no soy una persona que cobre mucho por las piezas, creo que cobro menos de lo que debiera, regalo muchas piezas, pero bueno, sí, ahí por ese lado me las pueden encargar o vender, y estoy ubicada en este lugar que es esta casa, que es un taller creativo en el que participa mucha gente también como en la misma dinámica, y que también procura ser como un espacio colectivo, que se llama Casa Quemada, queda en el barrio La Soledad, en la carrera 20, número 3451 de Bogotá. Gracias. Ay, no, perdón por la chacha.